¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Justicia. Esta apuesta televisiva del Poder Judicial que busca durante media hora dialogar, conversar, conocer planteamientos de temas relacionados con la administración de justicia y que son obviamente de interés para la ciudadanía. En este capítulo hablaremos sobre el derecho a luchar por la vida. Una nueva dimensión se ha relevado tras un fallo de la Corte Suprema sobre los derechos del paciente, específicamente en un caso de la Quinta Región, en donde tras una negligencia médica se habla en este fallo del máximo tribunal del país de la imposibilidad de permitir luchar a un paciente por su vida. Les quiero presentar a los dos invitados que tenemos en este capítulo. En primer lugar, Mauricio Tapia, abogado y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Mauricio, gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias. Y también Juan Carlos Bello, él es abogado de la Universidad de Chile y jefe de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Quiero invitarlos a ver una nota introductoria que nos va a entregar las herramientas para dialogar la próxima media hora. Los invito. A fines de 2015, un fallo de la Corte Suprema ordenó al Hospital Van Buren indemnizar a los familiares de José Luis Vázquez, quien falleció por la tardía y negligente atención médica. El peritaje indicó que el hombre de 71 años llegó con una crisis cardíaca al servicio de urgencia del recinto, pero no tuvo un diagnóstico oportuno ni recibió las maniobras de reanimación. Así, luego de 8 años de proceso judicial, el máximo tribunal estableció un pago de 30 millones de pesos a sus hijos y nietos, porque se le privó de la oportunidad o chance de luchar por su vida. Sí, porque es lo que necesitamos todos. Todos necesitamos vivir, y no porque uno no tenga dinero, lo van a dejar estar, no. Yo sé que en cualquier lado donde uno pueda, médico que vaya, tienen que atenderlo. La verdad no, obviamente es desconocido porque la gente al fin y al cabo prefiere no ir a un hospital y llega tan deteriorado al hospital porque sabe que tiene que esperar muchas horas de espera, entonces va también en la falta de hospitales que nosotros tenemos hoy en día. La pérdida de chance es el término jurídico que significa privar a una persona de la oportunidad de evitar un daño. Es por eso que, según los expertos, esta sentencia es significativa porque considera una nueva arista para establecer responsabilidades civiles por negligencias médicas. La inédita sentencia señala que la descuidada atención no provocó directamente la muerte del paciente, pero sí evitó que tuviera la oportunidad de luchar por su vida. Las consideraciones de este caso traspasan el ámbito jurídico, ya que plantean un debate respecto a un derecho poco conocido por las personas, los protocolos de atención aplicados por los médicos y el riesgo de que aumenten las denuncias hacia ellos, aun cuando los hechos no lo ameriten. Sin duda, un debate abierto, una discusión de estos tiempos cuando se habla permanentemente de los derechos de las personas. La resolución agrega, estos sentenciadores, dice la Corte Suprema, han llegado al convencimiento de que como consecuencia de la falta de servicio atribuido al demandado, no se le privó de la vida, sino que de la oportunidad de luchar dignamente por ella. Mauricio, la palabra clave parece ser oportunidad, parece ser chance, ¿cierto? ¿Cuál es la historia del marco regulatorio que la Corte Suprema o que la legislación se está basando en estos casos? Bueno, esto es una categoría de perjuicio reconocida en el mundo occidental, en los países de tradición anglosajona y continental. En particular, la conceptualización de esta categoría de daño proviene esencialmente del derecho francés, a través de la expresión chance, que es un galicismo aceptado hoy en día por la Real Academia. Y tiene una larga historia, en verdad. La historia de esta institución se remonta a 100 años atrás. El otorgamiento de indemnizaciones de manera masiva en el ámbito de la medicina, en el caso francés, proviene de 1960. O sea, tiene más de 50 años. Y en dos palabras consiste en una constatación bastante simple, es muy simple. Consiste en lo siguiente, en ciertas circunstancias sabemos con certeza de que hay una negligencia médica, de que se cometió una negligencia, en este caso que acabamos de ver, que fue un caso dramático, hay múltiples negligencias. No se atendió a esa persona cuando llegó, no se constató su estado, el primer médico y el segundo médico simplemente lo vieron, el primero no hizo ningún examen que se aconseja en estos casos, el segundo no aplicó maniobra de reanimación, como lo aconseja la ciencia médica, hay negligencia.
En estos casos siempre hay negligencia. Lo que sucede es que no sabemos, porque hay un problema de causalidad, no sabemos si esa negligencia le provocó la muerte al paciente. Porque pudo haber muerto por otras causas naturales, un desenlace fatal producto de su enfermedad, de la agravación de su enfermedad, que a esa altura probablemente en muchas situaciones es irreversible. Claro. Pudo morir por otras circunstancias, pero sabemos al menos que le hizo perder oportunidades, chances de sobrevivir. Y las chances, las oportunidades, tanto en el mundo económico como en el mundo social o jurídico, tienen un valor. Tienen un valor. Hay muchos ejemplos en muchas materias. Y ese valor, a fin de cuentas, es un bien del que se le priva a la víctima, la posibilidad de acceder a un tratamiento oportuno, por ejemplo, que le pudiese salvar la vida, recuperar la salud. Y ese bien se destruye por la negligencia del médico y en lo que consiste este daño es simplemente asignarle un valor a esa chance que desaparece. Es un bien, es mío, es un derecho inherente a la persona, ¿cierto? Que el doctor lo va privando dependiendo de su actitud. Los casos de laboratorio en esta materia, como uno enseña estas cuestiones en la universidad, son bastante simples. Por ejemplo, el dueño del caballo que va a participar en un derbi, que le encarga a un transportista llevarlo al hipódromo y que en el camino lo accidenta, este transportista, una negligencia. ¿Ese dueño del caballo pierde el premio del derbi producto de la negligencia? No lo sabemos, pero pierde oportunidades. Y en ese caso, en el del caballo, incluso las oportunidades se pueden medir de manera bastante precisa, porque depende en definitiva de cómo estaba instalado ese caballo en la lista de favoritos. Otro ejemplo, también clásico, el empresario que quiere hacer un negocio. Imaginemos que un avión, no sé, se retarda en la salida o bien producto de cualquier otra negligencia en el transporte no llega a tiempo. ¿Pierde el negocio? ¿Producto de que llegó tarde? No lo sabemos. Pudo haber fracasado por otras circunstancias. Sí. Pero en ese caso también se le hace perder una oportunidad. En el sistema de salud, ¿cómo se mide una chance de vida? Bueno, en el sistema de salud, todas estas nociones son nociones jurídicas, sí, y por tanto son aproximativas. El daño moral es una noción jurídica muy aproximada. ¿Cómo se evalúa el daño moral? ¿Cuánto vale una vida? Es muy difícil. Pero la dificultad nunca ha sido un obstáculo en el derecho para indemnizar un daño. ¿Cómo se evalúa este daño? ¿Cómo se mide? Bueno, hay distintas situaciones. Por ejemplo, en materia de cáncer, hay estadísticas bastante afinadas de los propios médicos que indican frente a un determinado cáncer, cuando se detecta a un cierto año, hay tantas probabilidades de sobrevivir. Las chances, a fin de cuentas, son siempre expresadas en porcentaje. Juan Carlos, ¿cómo en primer lugar el Colegio Médico toma esta discusión o esta temática en general? Y en segundo, queríamos centrar un poco el debate, ¿cuándo estamos frente a la denominación de una negligencia? Sí. Es interesante porque el Colegio Médico asume este debate y lo asume con propiedad ya hace 20 años, cuando todavía no hablábamos de esta judicialización de la medicina. Y lo hace precisamente creando la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico para, de alguna manera, con un criterio objetivo y un carácter profesional, enfrentar este tema. Yo diría que el Colegio Médico en ese contexto lo toma. Perfecto. Y lo toma desde la perspectiva no solo de los médicos, y eso es relevante, lo toma de la perspectiva de los pacientes. Veíamos en la nota introductoria en donde se hablaba del derecho a la vida o a luchar por la vida. Y lo que resulta relevante primero destacar en eso es que el mejor aliado que tiene el paciente en esa lucha por la vida es precisamente su médico. Y eso lo demuestran precisamente las estadísticas de salud de este país. Habiendo dicho eso, y la pregunta concreta respecto de negligencia, yo te diría que ahí, además de la pérdida de chance, que el profesor la ha explicado, es importante hablar de la negligencia propiamente tal. ¿Y qué es una negligencia? Porque sin duda, detrás de esa pérdida de chance, en todos los ejemplos que vimos, había una presunta negligencia o había una negligencia. Había la opinión de un perito, de un médico o de un par que decía que aquí algo se había hecho mal. En consecuencia, estableciendo ya ese parámetro, yo te diría que la negligencia propiamente tal es sin duda una acción o omisión que ha producido un daño, que hay un nexo de causalidad, pero que conlleva algo esencial, que es la falta a la lex artis del médico.
Y la falta del lex artis, que es la esencia, digamos, de la negligencia médica, yo diría que está dada por la definición del lex artis. Y eso es súper relevante para efectos de analizar estos casos en tribunales. La lex artis la hemos definido como aquella práctica médica generalmente aceptada por la medicina en un tiempo y lugar determinado para un paciente en concreto. Es decir, tiene bastantes características esa lex artis. Y dada la especificidad de la ciencia médica, que es una ciencia y un arte, es súper importante tener presente y hay que ser súper cuidadoso en establecer esto de la posibilidad de pérdida o no pérdida de chance. Cuando yo tomo una decisión como médico, sin duda que esa decisión que estoy tomando está estableciendo una hipótesis diagnóstica que va por un camino. Siempre, en alguna medida, estoy tomando decisiones. Tal como cuando el abogado decide o no decide recurrir de una resolución que eventualmente es gravosa, puede ser una decisión que deja sin efecto otras posibilidades o otros caminos jurídicos. En el caso médico es aún más complejo. De hecho, la ciencia médica establece diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que son aquellos diagnósticos que ante los mismos síntomas tú puedes tener distintos diagnósticos. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado. Yo comparto la opinión de que el derecho a la vida es sagrado, digamos, y que además en ese derecho son los médicos los mejores aliados de sus pacientes. Pero es importante detenerse en la definición del ex artis y en quién y cómo la podemos concretar en el caso en particular. Así es. Le repito la pregunta al profesor, porque cualquiera de nosotros, ante un escenario negativo de salud de un familiar, lo primero que va a querer decir es que o fue mal atendido, o se equivocaron en el diagnóstico o el procedimiento para hacerlo. ¿Cuándo yo como paciente, como familiar de un paciente que aparentemente ha sufrido un mal diagnóstico o un mal procedimiento, entramos a este debate? ¿Cuándo yo debería decir que efectivamente a mi familiar tuvo un problema de atención real? Porque además la ciudadanía, ninguno de nosotros tiene las competencias para evaluar un problema, una caracterización de ese tipo. Bueno, ya lo conocemos por parte del Colegio Médico. Quería preguntar a usted como profesor de Derecho. Que, bueno, ese es un argumento que usualmente utilizan los médicos de que, en definitiva, están en el ejercicio de un arte, de una ciencia que tiene sus propias reglas. Bueno, tendrá sus propias reglas, pero aquí todos somos igual ante la ley y todos debemos cumplir una disposición legal que señala que en toda prestación de servicios se debe ser diligente. En estas circunstancias lo que se comprueba es que son completamente negligentes. Claro. En este caso es patético. Hay 3 al menos funcionarios y 2 profesionales que no hacen lo que la lex artis les dice que debe hacer, al menos atender a esa persona. En el caso del 2008, que es un antecedente relevante y que lo hago presente ahora, en 2008, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió un caso similar a este de cáncer, donde el médico simplemente no leyó bien un diagnóstico y le dijo a la paciente que no tenía cáncer y resulta que al año siguiente, luego al año subsiguiente, se muere de cáncer. Eso no va a ser una negligencia. Lo que sucede es que en estos casos no hay problema de constatación de negligencia, salvo la prueba de la negligencia, que aquí en Chile tiene un problema tremendo, que los médicos, por un malentendido corporativismo, rara vez, en definitiva, declaran respecto de otros médicos. No ocurre eso en todo el mundo. Yo no entiendo por qué. El defender a aquellos que se equivocan no me parece una buena práctica. Y eso es un problema bastante propio de Chile, lamentablemente. Hay problemas de prueba, sin duda, de la negligencia. Pero en estos casos lo que sucede es que, más superando los problemas de prueba, hay una constatación evidente de negligencia. El problema de la pérdida de una chance no es un problema de negligencia, es un problema de naturaleza del perjuicio. ¿Por qué es tan relevante? Es relevante hoy en día por la razón siguiente, porque la ciencia médica efectivamente se ha vuelto cada vez más compleja. Intervienen muchos facultativos, intervienen muchas máquinas, instrumentos. Y lo que sucede es que si bien podemos detectar, por ejemplo, que el médico omitió un examen, no leyó bien el resultado de un diagnóstico, hay negligencia, tenemos problemas de establecer el vínculo causal con la muerte. ¿Por qué? Porque el acto médico es muy complejo, intervienen muchos profesionales, instrumentos, etc. Entonces hay una nebulosa ahí en medio. Y la pérdida de una chance no es que permita superar los problemas de causalidad, sino que al menos le permita a la víctima recibir algo. Recibir algo, porque recordémoslo, en la pérdida de una chance la indemnización no es completa, entre comillas. Se indemniza menos que el daño total, porque se indemniza el costo de la oportunidad y no el costo de la vida.
Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido en el mundo? Ha permitido esta institución, y es por eso que les digo que es tan relevante, y sobre todo a los colegas llamo a poner atención a este fallo de 3 de diciembre del 2015, que en mi modesta opinión es histórico. Es histórico el nivel del fallo de 1922 de la Corte Suprema en materia de daño moral extracontractual, o de 1994 en materia de daño moral contractual. Es histórico. Lo que hace este fallo es decir que en esas circunstancias los pacientes no van a quedar sin nada. Van al menos llevar una indemnización, reducida, es cierto, pero al menos van a llevar una indemnización. Sí, Juan Carlos, usted me pide la palabra. Hay un tema que claramente discrepo de mi colega y que tiene que ver con el presunto corporativismo en la defensa que hacen los médicos de otros médicos. En Chile se realizan, según el Ministerio de Salud, 40 millones de atenciones al año. FALMED, que es la Fundación de Asistencia Legal, tiene alrededor de 20.000 médicos inscritos, de los cuales aproximadamente son el 70% los médicos que ejercen la medicina. Nosotros reconocemos como actos o como juicios civiles o penales asociados a presunta negligencia alrededor de 350 al año. Pongamos que hay un cuarto más, lleguemos a 500. Son 500 juicios por presunta malpraxis de 40 millones de atenciones médicas. No estamos hablando acá de casos extremadamente numerosos, sino que importantes. Lo segundo es que de esos casos, más del 95% de esos casos terminan absueltos por la justicia. Y terminan absueltos por la justicia, y como terminan absueltos por la justicia, hay quienes dicen es por falta de prueba. Resulta que entonces estamos deslegitimando la resolución judicial que estableció la inocencia en el ámbito penal. No nos olvidemos que en Chile el 80% de los casos por presunta malpraxis están radicados en el ámbito penal, o estamos deslegitimando la resolución que tomó el juez civil, o la Corte Civil, o el Tribunal de Alzada, porque efectivamente no se acogió la demanda. Yo creo que eso es dar vuelta al argumento. Lo cierto es que, es más, si uno analiza las estadísticas que tiene el propio Colegio Médico en sus tribunales de ética respecto de estos casos, uno se da cuenta que es bastante más duro en ese juzgar de sus pares que lo que lo hacen los propios tribunales de justicia. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que más que pensar en un corporativismo o en una férrea defensa, digamos, lo que uno debería pensar es lo lógico, que si fue absuelto es porque no había negligencia y que si no acogía la demanda es porque no había derecho a acogerla. Es eso simplemente. Perfecto. Queremos seguir conversando. Los invito a ver un espacio que se llama Los Datos Claves, ¿ya? Que nos van a dar más antecedentes para los próximos minutos. En 10 años, los procesos judiciales por negligencia médica aumentaron un 90%. En 2014, la cifra de procesos penales y civiles en esta materia fue de 358 juicios. El 87% de las solicitudes de mediación por daños en salud fue por casos en hospitales. Ginecología, obstetricia y pediatría son las especialidades médicas con mayor porcentaje de reclamos. Hay un aumento exponencial en las denuncias, al menos. Habla de un 90%. ¿Hay una peor calidad de la medicina o la ciudadanía se ha empoderado en un derecho propio, como hablamos? Le doy la palabra, Rosa. Bueno, hay varias razones de este aumento de los litigios en materia médica que se han analizado latamente. Probablemente una de las más relevantes es la despersonalización que tiene el acto médico en el presente, que no lo tenía. No es que las negligencias médicas apareciesen hoy, sino que antes existía una relación más cercana entre el médico y el paciente. Hoy en día la prestación médica es una prestación profesional donde con suerte el paciente conoce al médico que lo va a intervenir, pero a nadie más del equipo médico, por ejemplo. Entonces, frente a eso, la despersonalización también los pacientes tienen menos reparo en interponer acciones para buscar responsables. Hay menos vínculo. Hay menos vínculo, efectivamente. Luego hay una segunda causa. El acto médico, recordemos que hace 100 años, 100 y tantos años atrás, la ciencia médica aconsejaba aplicar sanguijuelas para controlar la presión. Es una ciencia que ha evolucionado tremendamente en el siglo XX, que ha aplicado tecnología, y la tecnología, las máquinas, cuando interactúan con el hombre, provocan que las desgracias, las negligencias se multipliquen. Esa es la verdad.
y sean incluso potencialmente más dañinas. Ahora, lo que sucede en ese escenario es que han aumentado los juicios y es cierto que en muchos casos lamentablemente no llegan a condena, pero no llegan a condena y me ha tocado revisar mucho por mi actividad académica, la mayoría de los fallos relevantes, uno percibe ahí que hay problemas probatorios, en definitiva. Yo hablando en definitiva, con aquellos que también litigan en estas materias, me ha tocado litigar en estas materias, uno se enfrenta en la defensa de un paciente frente a una situación que es tremendamente difícil de probar, puesto que el dominio de la ciencia médica está en el otro lado de la mesa, evidentemente, en manos del médico. Y es muy difícil llegar a pruebas. En ese sentido, se han hecho avances en Chile, y eso también hay que destacarlo. Por ejemplo, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente permite, en ciertas circunstancias, facilitar la prueba, en particular en materia de deberes de información. Yo creo, por tanto, que si hay tantas condenas absolutorias es por eso. Más allá de, en definitiva, y hay que hacerlo presente también, que veamos, por favor, cómo se tramitan las causas civiles en materia médica y las prácticas que tienen estandarizadas los médicos de dilación de estos juicios, que son muy largos por excepciones, incluso me ha tocado revisarlas completamente infundadas, que son planteadas simplemente para dilatar el juicio. Juan Carlos, le hago la misma pregunta, las razones de este aumento. Nosotros hemos analizado esto, tenemos 20 años y tenemos una estadística más o menos significativa, más allá de casos concretos, hemos analizado, nosotros tenemos más de 4.500 casos. Yo te diría dos cosas. Lo primero es que uno pudiera pensar que hay una paradoja en la medicina del siglo XXI, y esa paradoja está dada porque si tú analizas desde la perspectiva netamente médica, el avance de la medicina efectivamente es inusitado, se ha descubierto o se ha descifrado el genoma humano. Exacto. Una punción lumbar es una práctica normal y aceptada, digamos, y operaciones intracraneanas están a la orden del día. Por lo tanto, uno pudiera pensar que en lo técnico estamos viviendo la edad de oro de la medicina. Y por otro lado, la judicialización, no solo en Chile, a nivel internacional, está a la orden del día, por decirlo de alguna manera, sin constituir un fenómeno terrible ni catastrófico. Es un fenómeno y es una situación que vino y se quedó. Hemos analizado eso y nosotros entendemos que hay tres factores que han propiciado esto. Uno, por supuesto, es los derechos, digamos, o una sociedad mucho más empoderada, mucho más exigente sus derechos. Dentro de eso, su derecho a reclamar en caso que entienda que hay algún grado de responsabilidad en los resultados no deseados en una atención médica, digamos. Y dentro de eso hay varias aristas. Una está la despersonalización, otra está, sin duda, la carencia de medios en el ámbito público. Es sabido, digamos, que los tiempos de espera, por ejemplo, generan algún grado de conflictividad y que no tiene nada que ver con la actuación médica. Cuando tú hacías la presentación de este programa, hablabas de negligencia médica y negligencia médica desde la perspectiva de la sociedad es desde la guagua que se cayó de la cama, donde no hubo ningún médico, hasta el paciente que efectivamente sufrió algún grado de daño por un actuar o un omitir médico. Otro factor importante en ese aumento que nosotros vemos está también dado en el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Y ese medio ambiente también es relevante. Nosotros logramos constatar que cada vez que aparecía en algún noticiero central una noticia sobre responsabilidad médica, aumentaban los reclamos en ese mismo ámbito que era el cuestionamiento. Si era efectivamente un cuestionamiento ginecobstétrico, había más juicios contra ginecobstétricos. Y lo tercero, sin duda, y eso también nos hacemos cargo como fundación a través de la educación a nuestros médicos, hay un elemento del médico, digamos. Hay un elemento que está en esta triada de razones, y ese elemento puede estar muy, muy presente en lo que es, y nosotros recomendamos eso fuertemente, la buena relación médico-paciente, que es un poco volver a la buena práctica esta de escuchar. ¿Con qué se topan los médicos cuando hacen eso? Con aquellos programas, digamos, programas de carácter ordenados, digamos, por ente administrativo, en que, por ejemplo, están obligados a atender 6 o 10 pacientes por hora. Cuando a mí me dan 7 minutos para atenderme, las posibilidades de equivocarse son mucho más altas que si conversa conmigo 20 minutos, o sea, evidente. Sí, sin duda. Y eso también es parte de lo que nosotros hacemos, digamos, representar estas falencias
para que en conjunto podamos entender que este fenómeno de la judicialización, si bien está, es importante enfrentarlo y además es relevante. Se nombraba la mediación como un mecanismo de solución de conflicto. Mecanismo que nosotros hemos no solo apoyado, sino que hemos derechamente promocionado para efecto de la resolución de este conflicto. Creemos objetivamente que la mediación como fenómeno, y lo prueban nuestras estadísticas, yo tengo las memorias de los últimos 10 años de la Fundación, que la mediación ha significado una suerte de estancamiento en los juicios porque genera la posibilidad de volver a hablar en aquellos casos donde hay que reparar, no necesariamente económicamente, sino que incluso con atenciones, con prestaciones, genera esa posibilidad. Y en aquellos casos, como en la gran mayoría de los casos, donde lo que pasó fue una iatrogenia, donde fue un evento adverso, no atribuible a la responsabilidad ni profesional o institucional, se logra explicar eso en un ámbito nuevamente de concordia con este paciente. Sí. Yo voy a ir a lo de la mediación, en el último bloque para que lo detallemos con mayor calma y precisión. Quería hacer una precisión respecto. Yo estoy completamente en desacuerdo con el diagnóstico de la mediación. Entonces sigamos inmediatamente, entonces tomémoslo de inmediato. Tomémoslo de inmediato. O sea, En primer por lugar, favor, cuando yo tengo una denuncia, ¿cierto? ¿A quién voy? ¿Cuáles son mis etapas que yo debería cumplir como paciente? Bueno, se ha instalado aquí desde hace ya una década un sistema de mediación que yo en primer lugar lo he percibido desde el punto de vista del litigante y desde el punto de vista académico. Desde ambas perspectivas es un sistema desastroso, porque es un sistema, en primer lugar, que retrasa el inicio del proceso, y eso es malo. En segundo lugar, que aumenta los costos para el paciente. El paciente puede ir a esa audiencia, en definitiva, sin abogado, pero no tiene ninguna posibilidad de obtener algo si no contrata un abogado. Hay que pagarle al mediador, se invierte tiempo, se gasta, en definitiva, dinero en asesoría. Y la mayoría de esas mediaciones, al menos en el ámbito privado, es una suerte simplemente de trámite donde se expone la situación del paciente, donde se busca un arreglo y donde sistemáticamente la respuesta es no, del otro lado. Salvo cuando se ofrecen ciertas prestaciones médicas, pero el llegar a acuerdos en términos indemnizatorios es francamente difícil. Ahora, yo creo que eso se ha transformado en un obstáculo, en definitiva, para llevar a estos casos a las instancias judiciales. Creo que hay muchas situaciones incluso en que ha desincentivado el inicio de juicios porque saben que primero tienen que enfrentarse a un trámite de mediación antes siquiera de llegar al tribunal. Por tanto, desde toda perspectiva, me parece que no es una conclusión favorable la que se puede llegar después de todos estos años. Yo creo que simplemente esas mediaciones tienen que o simplificarse o eliminarse. Juan Carlos, ¿usted tiene manejo estadística y Sí, cifras no, relacionadas? manejo estadística, pero sobre todo manejo en temas legales. El 80% de la población se atiende en el ámbito público. Las mediaciones en el ámbito público son gratis. Los mediadores son gratis y se hacen ante el Consejo de Defensa. Por lo tanto, efectivamente, no tienen que pagar ni desembolsar ningún peso, digamos, desde el punto de vista del proceso. Sí, pero del proceso 20% privado. del proceso de la mediación. O sea, el 80% no es así. En segundo lugar, la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos es lo que se está imponiendo a nivel mundial desde esa perspectiva. Y bajo ese contexto es la fórmula moderna, nueva, ciudadana, de poder acceder a una justicia de mayor rapidez y calidad. Tanto es así que el porcentaje de arreglos o de acuerdos en mediaciones, tanto por dinero como por prestaciones, es muchísimo más alto que las condenas en materia civil. Entonces parece contraproducente, por un lado, decir que no me gusta la mediación, pero por otro lado, impedirla desde la perspectiva de que me dan mejores resultados, digamos. Claro, tomando en cuenta un poco el argumento del profesor, ¿considera que en la mediación están equilibradas las posibilidades de llegar a un acuerdo realmente? ¿El peso y el contrapeso es real en la mediación, por ejemplo? En primer lugar, yo me refería a las mediaciones del ámbito privado. Esa distribución de 80-20% no significa que necesariamente los casos judiciales tengan esa misma proporción. Para empezar, y digámoslo, y todos los que me escuchan probablemente lo han visto, hay circunstancias en definitiva que han agravado
La situación de la negligencia médica en el ámbito privado. Desde hace algunos años las clínicas están alegando que son simplemente hoteles y que no prestan servicios médicos. ¿Ah? Eso en verdad genera una dinámica que es bastante perversa en ese ámbito y que ha aumentado los casos judiciales, yo creo. Por tanto, esas cifras en la práctica no son así. Por lo demás, la circunstancia de que existan pocos casos con condena, ya lo dije ya, se vincula también a temas probatorios. Sí. ¿Usted está bien contrapesado el equilibrio de la mediación? Yo entiendo que es una pregunta extremadamente importante y estimamos que sí. Está contrapesada porque, primero, la ley así lo obliga a que esté contrapesada, y en segundo lugar, porque los mediadores en el ámbito público, gratuito, del 80% de la población, reitero, son funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, que si de alguna manera están puestos ahí precisamente con determinados deberes de imparcialidad en esa mediación. Y en el ámbito, el Consejo de Defensa del Estado que busca resguardar el área fiscal también. Que no es necesariamente el área de los médicos, claro. Muy por el contrario. Claro. Digamos, pero además, en el ámbito privado, los mediadores son elegidos por ambas partes. No existe esto esta diferencia o contrapeso. Voy más allá. Todo aquello que se diga o no se diga en mediación está resguardado por el secreto profesional y no puede ser utilizado en juicio, a menos que lleguemos a un acuerdo y se acabe el juicio. Y ese porcentaje de acuerdos, tanto en dinero como en prestaciones, vuelvo y repito, es bastante más alto incluso que en los tribunales de justicia. Pero voy más allá. La cantidad de acuerdos que nosotros llegamos con los pacientes, firmando un acuerdo sin ningún pago, sin ninguna prestación, sino que porque entendieron que precisamente con la comprensión de la situación. Comprensión le evita precisamente a ese paciente un largo proceso, un juicio, el pago de un abogado y finalmente la frustración de una esperanza que jamás existió en la realidad. 30 segundos cada uno como corolario. La circunstancia en que se encuentran esas personas es totalmente catastrófica. Es por eso que muchos de ellos llegan a acuerdos que son simplemente exiguos en relación al daño que se causó. Es por eso que aceptan dinero. Están en una situación desastrosa en la vida, fruto de una negligencia médica. En segundo lugar, en las mediaciones, por favor, es completamente desnivelado. Si los médicos tienen hasta una fundación organizada para defenderse, tienen las pruebas de su lado, tienen el control de la ficha médica, saben los tratamientos que le aplicaron y frente a un pobre paciente que si no contrata a alguien especializado, y ahí hay gastos ya, sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado, no tiene ninguna posibilidad de plantear su caso de manera adecuada. Por tanto, es un desnivel absoluto, una asimetría absoluta la que se presenta en las mediaciones, tanto públicas como privadas. ¿Son 30 segundos finales? Absolutamente en desacuerdo con el colega. Efectivamente, lo que ha demostrado la mediación es que ha servido o ha sido un fenómeno de desjudicialización de la medicina. Y quienes han vistos perjudicados por esta mediación han sido precisamente los abogados que se dedican a litigar y a ganar con esto. Son los pacientes los que más apoyan la mediación y así lo dicen las propias encuestas, no nuestras, del Consejo de Defensa del Estado y de la Superintendencia de Salud. Por último, estamos cerrando. Este es un programa que ve la ciudadanía, que es un programa de servicio. Profesor, si yo siento que soy víctima de una negligencia, ¿qué etapas tengo que tener? ¿Tengo que ir a un juzgado civil, a un juzgado penal? Bueno, se ha instalado esta mediación, en definitiva, tanto en el ámbito público y en la práctica en el ámbito privado. ¿Dónde tengo que ir? Hay mediadores, en definitiva, en el caso del servicio público a través del Consejo de Defensa del Estado, y en el caso del ámbito privado hay una lista de mediadores. Ese es el primer paso. Y luego la instancia judicial, en definitiva, civil. Derecho a luchar por la vida es el nombre de este capítulo de Hablemos de Justicia. Quiero agradecer, es un tema que podríamos estar hablando la tarde completa, pero... Además, don Mauricio Tapia, abogado, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, y también Juan Carlos Bello, abogado de la Universidad de Chile y jefe de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico. A ambos, muchas gracias por estar acá en este capítulo. Muchas gracias. Por mi parte me despido y nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.